están? Gracias por acompañarnos aquí en Más que Actualidad. Hoy con un tema un poco siniestro. Verán, desde hace ya varias semanas está a la venta un libro pues, que habla de la historia más oscura de Asturias. Aquí lo tengo en mis manos, El crimen de ayer, crónica negra asturiana, que recoge pues, los crímenes más espeluznantes de la época desde el año 1900 al 1936. Una recopilación detallada de los crímenes, como digo, más sangrientos, misteriosos y terribles que marcaron pues, a la sociedad de la época y que hay algunos que hoy en día todavía no están resueltos. El libro Crimen de ayer, crónica negra asturiana, repasa pues 44 homicidios escalofriantes ocurridos en Asturias, como digo, en el año 1900 hasta el 1936. Es un libro editado por la Cruz de Grado y hoy su autora, Arantxa Margolles, que es licenciada en Historia, investigadora y también escritora, autora de este libro, pues es nuestra invitada. Bienvenida, Arantxa, muchas gracias. Hola, gracias a vosotros. Bueno, ¿qué pasó para que se haya centrado en la crónica más negra, como decimos, del año 1900 al 1936? ¿Por qué en esa época? Bueno, en primer lugar porque había que acotarlo de alguna manera, teníamos que poner una fecha, ¿no?, de inicio y otra de final, porque si no era imposible recopilar todos los casos que había habido. De hecho, en esta época se nos quedaron un montón en el tintero, quedaron un montón fuera. Pero la fecha no es baladí, es un poco laxa, porque luego cuando la gente lea el libro se dará cuenta de que, bueno, de que hay algún crimen anterior a 1900 y alguno, bueno, si no posterior, sí, bueno, rondando un poco esa fecha de inicio de la Guerra Civil. Hay dos razones por las cuales yo elegí estas fechas en concreto. Una que afecta directamente a la investigación de estos crímenes, que es el hecho de que sea la época de la gran expansión de la prensa, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Hay una cantidad de periódicos interminables. En Asturias, nada más, igual en una misma fecha coinciden pues, 15, 20 periódicos. Surge también la prensa gráfica, esa prensa que iba detrás del crimen de ayer en cada momento para sacar la foto oportuna, ¿no? Y esto es algo que se va a romper con la Guerra Civil, obviamente surge a tenor de la industrialización y se rompe con la Guerra Civil, en el que el número de las publicaciones a partir de entonces va a ser muy inferior. Y esto es muy importante para la investigación de los crímenes porque la Audiencia Provincial es el sitio donde se juzgaban los casos criminales de Asturias. Fue quemada en 1934 en la Revolución y con ello bueno, pues se perdieron todos esos archivos que nos podrían haber ayudado tanto a investigar un poco. La única fuente que nos queda es la memoria de la gente, que desgraciadamente bueno, pues se va perdiendo, y los periódicos, las fuentes de la hemeroteca. Eso por un lado. Y por otro, porque a tenor de esa industrialización que te decía antes, en Asturias, a finales del siglo XIX, pues surge un nuevo tipo de criminalidad. Ya lo decía Palacio Valdés, ¿no?, en la aldea perdida, que se salta del crimen de pueblo al crimen de ciudad, al crimen de la taberna, y la verdad es, bueno, pues hay un cambio social que también se ve reflejado en los crímenes. Es por eso que se eligió esta fecha. Bueno, desde luego con el tema de la investigación ha tenido esa dificultad añadida de que muchos archivos pues, han desaparecido. Hablábamos del papel de la prensa y es que, bueno, ahí veían antes una imagen que fue portada en una escena del crimen, también fue otra portada de un periódico, esta imagen que no sé si se podrá ver bien, en la que se está realizando una autopsia a una de las víctimas de estos homicidios. Fue una de las épocas más sangrientas en Asturias que hubo. Bueno, y yo creo que la prensa también, pues, ya ven, con estas fotografías un poco alarmaban a la sociedad, ¿no? Sí. Yo no sé si es la más negra de toda la historia asturiana, desde luego sí que es la más publicitada. Es bueno, la época en la que más se va a hablar de crímenes, tanto en relación a épocas anteriores, donde no había tantos periódicos, donde era más un poco el boca a boca, como posteriormente. Sí que es verdad que había una criminalidad muy, muy elevada,
como te dije antes, el comienzo de la industrialización y el surgimiento de las grandes ciudades y del surgimiento de las cuencas mineras de Gijón, como esa ciudad fabril, ¿no?, de principios de los años 20, va a generar una criminalidad muy alta, igual no muy peliculable, porque es una criminalidad muy a pie de calle, ¿no?, muy de reyertas, de taberna, por exceso de sidra, y eso incluso, ese aumento que es verdad, que bueno, es muy difícil coger un periódico en esta época y pasar una semana sin leer, bueno, pues alguna reyerta, y es muy difícil pasar semana y media sin que alguna de todas esas reyertas haya redundado en la muerte de alguien, ¿no? Precisamente en esta época surgen un montón de movimientos sociales y políticos que intentan luchar contra eso, contra ese alcoholismo un poco aceptado por la sociedad, ¿no? El obrero poco más tenía que hacer, más allá de ir a la taberna a las pocas horas que tenía de ocio, de tiempo libre, y con el poco dinero que le quedaba para él. Y sí que es verdad que es una época, bueno, una época... que está ahí un poco relacionada con Sí. la situación socioeconómica que Sí. vivía Asturias. Y bueno, pero hablar esos crímenes quizás de venganza o de temas pasionales, o bueno, crímenes de taberna, como decimos. Pero es que luego hay casos realmente que dan miedo. Sí, sí, hay casos que van más allá del asesinato normal y corriente. O sea, y hechos terribles. Uno de ellos que se menciona en el libro está el tema del vampiro de Avilés, el asesinato de Silo en Muros del Nalón. No sé, cuéntenos, háblenos de alguno de estos más terribles. Sí, el vampiro de Avilés precisamente es uno de los que más llama la atención. No solamente por el hecho ese de decir, uy, un vampiro aquí, ¿no? Sí. Siempre nos suena, bueno, esto estará en Rumanía. Sí que es verdad que hubo vampiros, y lo digo en plural, porque no solamente en Asturias hubo otro caso también unos años antes del de vampiro de Avilés, que ocurrió en 1917, que quedó un poco ahí en agua de borrajas de si había sido uno de estos vampiros tan famosos en esta época o no. Era una época en la que la tuberculosis arrasaba, una enfermedad, no se tenía cura, era mortal y atacaba a todo tipo de gente. La gente obviamente estaba desesperada y confiaba, eso unido al analfabetismo, ¿no?, que había desgraciadamente todavía por el país, generaba supersticiones como la de, bueno, supersticiones a veces muy morbosas y con efectos muy desgraciados, como fue la del vampirismo. Se creía, por superstición popular, por superchería, que consumir la sangre en general, consumir la sangre de un animal, de una persona, preferiblemente, si era joven, si estaba fresca y si la persona de la que se consumía estaba sana, pues podía ayudar a curar la tuberculosis. Y eso precisamente fue lo que pasó en el caso del vampiro de Avilés, en la cual un vecino de Llanera apareció en Avilés intentando capturar niños, porque al parecer él, en su estancia en Cuba, él había sido uno de esos indianos, ¿no?, que tantos conocemos aquí en Asturias, le habían dicho que el único remedio para curarse de su enfermedad era matar con sus propias manos a un niño. Obviamente de la superstición siempre había variantes, ¿no? Y él así lo hizo, bueno, intentando huir un poco de... Y tomarse la sangre de sus víctimas. Bueno, ¿y el asesinato de Silo en Muros del Nalón? Ese sí que no tuvo explicación posible, porque huye de toda lógica histórica y de, bueno... Todavía no se sabe muy bien lo que ocurrió, ni nunca se supo sin esclarecer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió allí? Realmente lo que sabemos que ocurrió fue algo muy sencillo, tan trágico como sencillo. Hermenegildo Álvarez, que era un anciano de 72 años, en 1913 en Muros de Nalón, un día desapareció de su casa. Pensaban que se había marchado, había sospechas de que algo le había pasado porque parece ser que se había dejado un cazo, ¿no?, con leche. Decían, bueno, pues si se marchó, ¿para qué se había hecho esta leche, ¿no? ¿Para qué se la dejó aquí pasándose? Y al cabo de unos días, efectivamente, se pudo comprobar que no había sido por su propia voluntad, sino que le habían asesinado. Apareció un cadáver descuartizado en la playa, hoy conocida como la del Xilu. La playa del Xilu. Anteriormente era conocida como Beneiro, y hoy en día poca gente ya la llama así. Impactó tantísimo este caso allí que pasó a llamarse con el apodo que tenía este hombre. Apareció descuartizado y sin cabeza. Y la única forma que hubo de reconocerle fue que el médico, en aquella época el forense, era el médico del pueblo, ¿no?, también,
era el médico que trataba la artrosis, la artritis que tenía en las manos y que le estaba deformando las manos. Fue lo único que se pudo sacar para reconocer a este hombre. ¿Y el resto de las partes aparecieron? Aparecieron el resto de las partes en diferentes puntos de la playa, apareció el torso con los brazos y las piernas, unos metros más allá, pero la playa no apareció nunca. Y eso que la policía la buscó, porque cuenta la prensa, incluso además lo cuenta en plan folletinesco, como la policía con perros sabuesos recorre todas las playas de la zona, hay muchas playas y muchas rocas por esa zona, muchas cuevas, y bueno, y cuentan incluso anécdotas graciosas como que a un policía se le cayeron los pantalones y se quedó en calzoncillos teniendo los fotógrafos detrás de la prensa, ¿no? Claro, estaba ahí la prensa, lo que hablábamos, el papel de la prensa para recoger esas imágenes, pues que ponían los pelos de punta. O sea que la playa de Silo se conoce así por el hallazgo del cadáver de ese señor. Sí. Vaya, bueno. Quizás los casos más frecuentes en Asturias, bueno, hubo pocos con este... Hubo muchos, no, me estaba diciendo que hubo bastantes. Hubo muchos crímenes, sí. Obviamente crímenes de estos de película, claro, no tan misteriosos, hubo contando, menos, pero sí. Bueno, también hubo más de los que ¿Sí? Aparentemente siempre creemos. Porque yo cuando empecé con este proyecto de recopilar crímenes asturianos y tal, precisamente partía de ese desconocimiento, de que yo leía crónicas negras históricas de España y siempre había los típicos casos de Madrid, de Barcelona, que es donde parece que siempre pasa todo, ¿no? En las grandes ciudades, sí. Y en Asturias parecía que no había pasado nada. Claro, cuando te pones a buscar y te empiezan a aparecer cosas, crímenes de todo tipo, más mundanos, menos mundanos, te das cuenta de que hay un montón de cosas, de historias que no conocíamos. Claro, luego te vas a los pueblos, por ejemplo, donde pudo haber un crimen u otro, y sí que lo recuerdan, pero, por ejemplo, en el caso del Xilu, había mucha gente con la que yo hablaba que no sabía exactamente ya, el año que viene, claro. El año que viene no, estamos ya en enero, estoy todavía en 2012 la cabeza. Se hacen 100 años y ya había mucha gente que no sabía exactamente si aquello era verdad o era una leyenda medieval, ¿no? Entonces, partiendo de ese desconocimiento que tenemos, sí que es verdad que hubo muchos. ¿Y hay alguno más que se describe en el libro? Porque claro, en el libro viene relatado como contando un cuento en el que, también con ilustraciones, con fotografías de la época. No sé, ¿hubo más casos así que tú investigando pues tuvieran...? Hubo hasta sagas de delincuentes y de asesinos, un poco como en una peli de gángsters de Estados Unidos. Pues de esas también hubo. En el libro yo recojo hubo varias, fueron muy famosos, sobre todo por la zona de Siero, los llamados chatos de Galicia. Los chatos de Galicia. Los chatos de Galicia, pero no hubo espacio para meterla, ¿no? En el libro yo recojo la que es un poco más simpática, dentro de lo simpático que puede ser esto, que es la saga de los Chorines, en Gijón. La saga de los Chorines. Sí. ¿Eso les puede sonar a algunas de las personas que nos esté viendo? ¿O puede ser? Nos pilla muy lejos. Puede ser, porque a pesar de que el primer chorín, se recogen dos casos, ¿no? Uno, el del chorín grande, el tío del siguiente, fue sobre 1907, y el del chorín sobrino, el del chorín chico, que lo llamaban, fue en 1910. Pero posteriormente, cuando estos chorines salieron de la cárcel, estuvieron delinquiendo en Gijón hasta ser bien mayores, hasta bien entrados los años 50. Así que es posible que a alguno le suene. ¿Y esta saga, pues a qué se dedicaba, los Chorines? Se dedicaba, pues a vivir como podían, a malvivir, digamos, mejor dicho. Y ellos eran delincuentes comunes que se les fue la mano en alguna que otra ocasión. En el caso del Chorín grande, él era, un delincuente que solía andar por la zona del Humedal, en Gijón, la zona de la que hoy es ya antigua estación, sí. ¿no? Hoy en día es parte de la ciudad, parte del centro de la ciudad, pero en aquellos primeros años del siglo XX era, la zona donde se reunía el lumpen, ¿no? de la ciudad. En la calle Numaguilú, que fue donde él cometió su asesinato, era una calle hoy de viviendas que estaba llena de prostíbulos. Y precisamente en uno de ellos, donde supuestamente él tenía una novia que no le hacía mucho caso, pero él pensaba que sí, y él pensaba que ella quería salir de esa vida, ¿no?
bueno, pues se enfrentó con la dueña del prostíbulo para intentar sacar a su novia de aquel edificio. Aparecieron 2 guardias civiles porque estaban promoviendo un escándalo tremendo y bueno, él lanzó 4 tiros al aire, lo que pasa es que uno no fue al aire, uno acabó en uno de los pobres policías que al cabo de un tiempo acabó muriendo, ¿no? A los pocos días. Y es curioso lo que pasa en el caso del Chorín Grande, como lo conocían los periódicos, que es que se llega a hacer tan popular que es incluso una figura, a pesar de lo que había hecho y de que los periódicos lo ponen como uno el asesino de una de las fuerzas de autoridad, ¿no? Sí. Era casi lo peor que podías hacer. La gente le tenía especial cariño porque era tan folletinesco, era tan comediante este hombre. Cuando lo capturaron, decían que él se había intentado escapar de la cárcel, lo que hoy es la Torre del Reloj en Gijón, y lo pillaron. Al parecer él intentó cavar, pero se encontró con un trozo de muralla romana, ya es mala suerte. Vaya, Y cuando lo pillaron, él, bueno, todo esto por supuesto se había reflejado en los periódicos, él dijo, bueno, yo tenía pensado escaparme, pero no pude hacerlo porque es que la vigilancia de ustedes es maravillosa, es maravillosa. Era un individuo muy peculiar. Exacto, peculiar. Además, asesino, delincuente, carismático. Sí. Hay casos que nunca llegaron a esclarecerse del todo, ¿no? El Xilu es uno de ellos. Nunca se llegó a saber exactamente lo que había pasado, aunque bueno, podemos echar un poco de imaginación. Y precisamente lo que hablábamos antes de cómo la prensa cubre todos estos casos, en el caso del Xilu, del descuartizado de la playa del Xilu en Muros de Nalón, se ve clarísimamente. El primer acusado de la muerte de este señor fue su yerno, tenía un poco de mala fama en el pueblo y por eso bueno, pues fue a donde miraron todos, ¿no? Resultó tener coartada y la policía no tenía ni idea de por dónde tirar. Y fíjate que se arrestó a un periodista, un intelectual de la época, que también era corresponsal en los periódicos, digamos, progresistas, ¿no? Marcando las distancias, ¿no? con lo que podamos entender con ese adjetivo ahora. Su crimen había sido que en un periódico local de allí había hecho una crónica del entierro del Xilu, y al parecer los periódicos conservadores, que eran los controlados, digamos, por el ayuntamiento de turno, ¿no? Le acusaron de haber hecho una crónica demasiado mística. Decían que si era una persona, como era conocida, como una persona atea, que por qué había hecho una necrológica tan sentida, ¿no? Ahí había algo de misterio, que ya sospechoso, algo ¿verdad? tenía que haber. Entonces, como este hombre era el que le llevaba las cuentas al anciano, bueno, pues por esto le cayeron 3 años de cárcel hasta que llegó a verse que no había ningún tipo de prueba que le incriminase a este hombre. Y sin embargo, se le tuvo 3 años en la cárcel precisamente por la presión que hacían los periódicos, tanto de un lado como de otro, cada uno con sus diatribas, ¿no? Parece ser una de las pistas de la que más se habló, pero que menos se siguió, porque enseguida salieron los hijos de este hombre a callar esta versión, porque era la que les dejaba en peor lugar, ¿no? Era pues bastante más mundana y dejaba en mal lugar el ¿Tema de la herencia, cosas así? ¿O? No, era un tema más carnal. Vale. Parece ser que... ¿Lo podemos desvelar? ¿Está desvelado en el libro? Vale, sí, entonces vamos a dejar el misterio ahí para leerlo en el libro. Por cierto, estábamos hablando de sospechosos. Yo me imagino que la sociedad en esa época a un sospechoso le tendría crucificado, o sea, le harían la vida imposible, ¿no? Sí, realmente se ve muy bien. Por ejemplo, en los crímenes pasionales, lo que entonces se llamaban crímenes pasionales y que lamentablemente siguen siendo una lacra de la sociedad de hoy, muchas veces pensamos que igual en tiempos pasados, como realmente es cierto, la sociedad era más machista, que los toleraba mejor. Y es falso, bueno, relativamente. Si leemos un periódico, los periódicos escribían pues las personas más ilustradas, ¿no? más intelectuales, vemos que al asesino de especialmente este tipo de crímenes, pero en general de todos, sí se le crucifica, se le hace, muchas veces los periódicos, incluso sin estar demostrada la culpabilidad del acusado, ya publican sus fotos, ya hacen sus propios juicios de valor. Claro, es otro tipo de periodismo muy diferente al que conocemos nosotros, en el que tienen mucho peso pues esa moralidad, ¿no? Es que me imagino una persona que no tuviera nada que ver con el crimen, que viera su fotografía en la prensa
Vamos, no quiero ni imaginarme al vecino. Sí. O sea, hay un caso de los que se recopilan en el libro, es un caso que va bajo el epígrafe por 17 pesetas. Por 17 pesetas mataron a una frutera en un puesto de frutas de Begoña, y precisamente se publicó, bueno, empezó a hablarse de que había sido un delincuente de fruta, que había por la ciudad, bueno, un pobre hombre que se dedicaba, bueno, pues a robar lo que podía, ¿no? Y corrió la voz de que había sido este hombre. Los periódicos publicaron todas las fotos que tenían de él, se pusieron en contacto con la policía les pasó las fotos, digamos, las fotos de otras detenciones anteriores, y después se descubrió que no había sido este chaval, de hecho no tenía nada que ver. Y es simpático porque uno de los periódicos locales, La Prensa, que se publicó a partir de 1920, este caso es de 1929, publicó una segunda foto del criminal en un establecimiento así como un poco de lujo, ¿no?, de Gijón, para decir, bueno, que se habían equivocado, que ponían la foto para que la gente recordase bien que no era él, pero ponían la foto. Ya, o sea que imagínense. Yo no sé si el castigo para todos estos asesinos, ¿cuál era? ¿La cárcel o había otro tipo de penas? Se suele pensar, cuando hablamos de esta época, que todos o casi todos fueron condenados a pena de muerte, y es uno de los grandes errores que suele haber cuando te aproximas a esto, y es una de las cosas que más te sorprende, que realmente prácticamente ninguno fue condenado a pena de muerte a pesar de que exista. Sí que fueron condenados a pena de muerte, se les condenaba, pero al cabo de 2 o 3 meses ellos conseguían, se solía conseguir, bueno, pues que se cambiase la pena a cadena perpetua, y bueno, la cadena perpetua luego al final acababan siendo 14, 20 años. Realmente, a pesar de que existía la pena de muerte, y normalmente era por garrote vil, tenía tanto coste, no económico, sino estaba tan rechazada la pena de muerte por la sociedad en general, que las autoridades preferían no meterse en problemas y, bueno, encarcelar al criminal todos los años posibles, pero no meterse en camisas de 11 varas y acabar con problemas. Precisamente uno de los últimos, antes de la Guerra Civil, por supuesto, uno de los últimos condenados a garrote vil que se ejecutó su pena fue un parricida a finales del siglo XIX, en Tineo. Estaba tan mal considerada la pena de muerte que cuando llegó el verdugo era un verdugo general, ¿no?, de la audiencia de Burgos, que se dedicaba a todo el norte de España, cuando llegó a Tineo tardaron 2 días en encontrar un solo carpintero o alguien relacionado con el mundo de la madera que estuviera dispuesto a montar el garrote vil en la plaza de la ciudad. Todos huyeron, incluso los madriñeros. Sí, bueno, claro. Sí, impactante. Sí. Bueno, imagino que para crímenes como el que estamos hablando, el vampiro de Avilés y todo esto, pues bueno. Por cierto, yo no sé si usted investigando en todo este tiempo, leyendo los periódicos, los archivos, ¿hay algún caso que le estremeciera? Hay uno en concreto que a mí me impactó mucho. Igual no es de los más estremecedores o más misteriosos. Bueno, misterioso sí que es porque no quedó muy bien esclarecido, pero a mí me llamó mucho la atención por una historia familiar, una de esas anécdotas que se cuentan en las reuniones de Navidad siempre, ¿no? Siempre contaba mi abuela que su abuela, cuando su marido había vuelto de Cuba, él había estado en Cuba muchos años, y él volvió, le mandó una carta, pero la carta nunca llegó, la carta se extravió, la carta en la que decía que iba a volver, que le esperase, que en cosa de 2 o 3 meses él iba a llegar a casa, ¿no? Mi tatarabuela nunca recibió esa carta y cuentan, y además lo cuenta todo el pueblo como una anécdota muy graciosa que les tocó vivir, cuentan que él llegó de noche a casa y ella, que era una mujer sola, vivía con su madre ya anciana y con sus hijos, sí, le salió a recibir con un trabuco directo en la cara y que por poco lo mata la pobre mujer a su pobre marido, porque ella pensaba que podía ser cualquiera que viniera a atracarle, ¿no? Y cuando yo empecé a investigar todo esto, encontré en un pueblo muy cercano, el pueblo de mi padre es Borines, en un pueblo muy cercano, que linda, con Borines, pocos años o incluso meses antes de esta anécdota, ocurrió un crimen, es el crimen de Libardón, en el cual una anciana, precisamente con todas las mismas características, ¿no?, que podían tener tantas mujeres en aquella época,
Era una mujer sola, que tenía todos los hijos en Cuba, el marido ya había muerto hace tiempo y ella vivía sola, como tantas otras mujeres que tenían a todos sus familiares masculinos en ultramar. Una noche apareció estrangulada en su casa. ¿Apareció estrangulada en su casa? En su propia casa alguien había forzado la cerradura y la habían estrangulado, parece ser que por llevarle, bueno, pues el dinero que como madre de indianos sabían que les enviaba sus hijos desde siempre. El problema para el ladrón y criminal fue que esta mujer era bastante dada a esconder el dinero y no le pudo llevar mucho dinero, ¿no? Ya lo tenía bien escondido en la panera de casa, pero desgraciadamente sí que la mató. Y se generó un caos tremendo. La policía tuvo que correr en sus pesquisas, a pesar de que no tenían ningún tipo de, no tenían nada, ninguna prueba, tuvieron que correr a encontrar un culpable, porque el pánico que se generó en la zona... Para tranquilizar a la sociedad, a los vecinos, claro. Es que en la prensa los días siguientes ves que hay varios avisos de que en los pueblos colindantes hubo varias mujeres que creían haber sido atacadas o que creían haber oído ruidos, y bueno, y los periódicos lo publicaban un poco para decir, por si acaso estos ruidos hubieran podido ser del atracador, que la policía sepa por dónde se está moviendo. Se generaba una psicosis y bueno, ya si tenemos al culpable, entre comillas, cogido, pues ya tranquilizamos a la sociedad. No, sí, es que son hechos, la verdad, que increíbles, ¿no? Y no sé, desde luego el libro es muy interesante, como les digo, tiene fotografías, ilustraciones, hablamos del papel de la prensa, que en ese momento tuvo un papel, pues, de lo que decimos, crucial, tanto para hacer muchas veces juicios sociales, de los que también hemos hablado en la actualidad. ¿Dónde podemos adquirir el libro? ¿Está en cualquier librería? Sí, está desde el 19 de diciembre, que fue cuando finalmente ya salió a las tiendas. Lo estamos intentando llevar a todos los lados. Está, por supuesto, en las librerías principales de Gijón, Oviedo, Avilés y bueno, y también en otras zonas la librería principal, pero también estamos haciendo un esfuerzo por intentar llevar el libro a disposición de la gente, si no de toda Asturias, por lo menos de la gente que vive en los pueblos de los que fueron testigos de estos crímenes. El otro día, por ejemplo, estuvimos en Camás, en Cabranes, donde hay un doble crimen muy misterioso que nunca se llegó a saber quién exactamente había sido, aunque realmente sí que se sabía. Pero bueno, para quien lo quiera conseguir, se puede comprar en cualquiera de las librerías principales o incluso por internet. Hay también forma de conseguirlo. Bueno, imagino que cuando van a visitar estos lugares donde ocurrieron hechos tan trágicos, imagino que incluso hasta algún vecino lo recordará y hablará de ello. Me imagino que, bueno... Sí, hay casos. El otro día en Camás sí que lo recordaban, ¿no? Lo recordaban un poco de haberlo oído a madres, a abuelas, ¿no? Por el crimen del Silu. Nos comentaba un lector del libro que él siempre había oído aquella historia que se la contaba a su abuelo de pequeño y que él nunca había llegado a saber si era realmente cierta o era, bueno, una historia que sí que había pasado, pero que su abuelo le metía un poco más de historia, ¿no? Para darle miedo. Claro, leyó el caso, habló conmigo de todo esto y se dio cuenta de que no, de que precisamente su abuelo lo que hacía era quitarle un poco de dramatismo al asunto para no darle tanto miedo. O sea, que había sido mucho peor de lo que parecía. Sí. ¿Habrá segunda parte? Porque claro, nos hemos centrado en el año 1900 hasta el año 1936. ¿Habrá segunda parte de la crónica negra de Asturias? Yo espero que sí. Los casos están ahí porque realmente yo dudo de cara a una segunda parte, que en principio sí que tenemos planeado que salga, ¿no? Es el primer tomo de la serie Asturias Negra, ¿no? Que para el año que viene o para finales de este año ya pueda salir una segunda parte. Yo dudo si centrarme otra vez en esta época de tantos casos que se quedaron, ¿no? en el escaparate, en la trastienda, en esta misma época, o ya avanzar un poco más. Cuando se trata de casos a partir de 1936, ya la investigación tiene que cambiar. Ya. Los periódicos nos cuentan tantas cosas, porque de hecho, a partir de 1939, los periódicos hacen una ruptura con los anteriores, a pesar de que sigan siendo los mismos. Por ejemplo, El Comercio sigue siendo el mismo periódico, pero se hace una ruptura y se quiere romper con todo.
incluso con la Crónica Negra, de la que tanto hablaban los periódicos de la República, ¿no? Bueno, la República no porque fueran de la República, sino porque llevaban detrás una tradición desde 1900 de hablar constantemente de estos temas. Pero como la Crónica Negra era lo que vendía, claro, se intentaba no hablar, pero se hablaba realmente, se encubría un poco de causas vistas en la audiencia provincial y te desgranaban punto por punto todo lo que ocurría. Es en los años 50 cuando ya la Crónica Negra vuelve a resurgir, ¿no? Y ya en los años 60, que te voy a contar con el caso es el gran resurgimiento de la Crónica Negra. Pero sí, en principio, yo no sé en qué época irá esta vez. Hay casos de todas las épocas que son perfectamente narrables, pero segunda parte habrá. Vale, pues nos quedamos con eso, con segunda parte. De momento tenemos El crimen de ayer, Crónica Negra Asturiana, un libro de Arantxa Margolles. Desde luego que recoge 44 casos, 44 homicidios. Has tenido que escoger entre muchos. Son 44 casos, yo diría más bien 44 casos. Porque hay algunos que son de 2, de 3, o incluso de 4 víctimas. Y en diferentes fechas. ¿Ah, sí? Así que sí. No. O sea que, bueno, son cosas que tenemos que ir descubriendo en el libro, no lo vamos a despachar, no hay que leerlo, porque como digo, es muy interesante, es rigurosamente escrito, con hechos históricos veraces que recogen pues una época oscura, negra, que tuvo mucho que ver con la etapa socioeconómica que vivía Asturias y también en cómo trabajaba la prensa con esos temas. Pues Arantxa Margolles, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por este trabajo y nada, pues lo leeremos, seguro que habrá muchos lectores interesados, muchos vecinos de esos pueblos y la segunda parte pues tendrá que venir a contárnosla también. Hay que ponerse a trabajar en ella. Pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos, enhorabuena por el trabajo. Y nosotros nos despedimos, bueno, ya les decía yo que hoy va a ser un programa un poco siniestro, pero es parte de nuestra historia, tenemos tanto cosas buenas como cosas muy malas que contar. Esperemos que todo lo que haya que contar sea bueno. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, aquí en Más que Tele, en Más que Actualidad. Les espero a todos, no me fallen.